¿cierto? Acá está el cuero cabelludo, este es el cuero cabelludo, ¿cierto? Que tiene capas, piel, la capa densa, la fascia, la capa laxa, ¿cierto? Y esto, ¿cómo se llama lo que recubre al hueso? ¿Cómo se llama lo que recubre al hueso? Acá ya no lo tiene, por si acaso. Ya no lo tiene. ¿Qué recubre el hueso por fuera? El periósteo. ¿Qué recubre el hueso por dentro? El endósteo. Periósteo y endósteo. Ya. Pero acá hay una particularidad. Hay una particularidad en la bóveda. Ya, en la bóveda. Es que la dura madre está. La madre craneal tiene dos capas. Tiene dos capas. ¿Cierto? La capa endóstica que está adosada al endósteo del hueso. Y la capa meningia, ¿cierto? Que está más cercana la masa cefálica, por darle un nombre. Entre esas dos capas hay espacios cubiertos de endotelio, llamados senos durales. Esos senos durales, ¿cierto? ¿Sí? Los senos durales transportan la sangre venosa. No son venas, pues de capa muscular. Simplemente son espacios por donde circulan venas, sangre venosa. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Ya debe haber uno por mesa. Solo hay dos, ¿no? Ya, mínimo debe haber uno por mesa. ¿Ya? Vemos un surco, ¿cierto? El surco para el seno sagital superior. El surco para el seno sagital superior. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora este seno también se puede trombosar. También se puede trombosar. Los senos que más se trombosan son el seno sagital superior y el seno cavernoso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Puedo tener acceso en los recién nacidos a través de la fontanela anterior. ¿Ya? A los castrados hay huequitos. Huequitos. Me ayuda mucho. Huequitos. Huequitos. Le va a pasar después. ¿Ya? Y surcos para los vasos meningios. Surcos para los vasos meningios. Ay, ay, ay. Ya, lamentablemente no. Ya, pero eso ya lo he visto antes. Ya lo conozco. Ya. ¿Qué son esas depresiones? ¿Para quiénes son? ¿Para qué son esas depresiones que hay? Ese huequito. ¿Para quiénes son? ¿Para las qué? ¿Las qué son los huequitos? ¿Para quiénes son los huequitos? Para las velocidades aracnoideas. Velocidades aracnoideas. ¿Cierto? Las velocidades se encargan de la succión del líquido cefalorraquídeo. ¿Cierto? Ya cuando se calcifican forman unos compuestos llamados de Pacholi, creo, últimamente. Tienen algo de calcificación. ¿Ya? Porque esta zona se va a continuar con la voz del cerebro. Y la voz del cerebro normalmente presenta calcificaciones en la vida adulta mayor. ¿Ya? Y ya vemos los surcos para los vasos meningios. Vasos porque son arterias y venas. Arterias y venas meningias medias. Sea la rama anterior o la rama posterior. ¿Ya? Le podemos preguntar en el examen. ¿Ya? Obviamente ustedes se ubican por la estructura. Si es la rama anterior, la rama posterior, y puede haber una rama media. ¿Ves? ¿Ya? ¿Cierto? Le podemos preguntar, ¿de dónde se origina las arterias meningias medias?
¿Dónde se origina? Pregunta. ¿Dónde se origina? Ya pasamos por parte. ¿Dónde se origina? ¿Qué pasa? ¿De qué arteria se origina? ¿Qué arteria? ¿Qué arteria? Maxilar. Maxilar. ¿Ya? Y la vena meningia media, ¿dónde desemboca? ¿Dónde desemboca la arteria meningia media? Digo, la vena meningia media. ¿Nada? La vena meningia media no termina directo como otra vena. La vena meningia media termina en el plexo pterigoideo. Y el plexo pterigoideo va a formar la vena maxilar. ¿Cierto? La vena maxilar. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Que podemos preguntar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Por qué uno le ingresa a arteria meningia media? ¿Por qué? Agujero espinoso. ¿Ya? La arteria meningia media tiene un plexo simpático que lo rodea. ¿Ya? 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 Ahora. Ya, por lo pronto, del tema. ¿Ya? Ya. Entonces, la pregunta, ¿cierto? Lo importante que mencionamos en la teoría. Hay puntos cranométricos o zonas en el cráneo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Con quién se relaciona la rama anterior de los vasos meningios medios? ¿Con qué zona del cráneo? De la bóveda del cráneo. ¿Tenio? ¿Con él? Tenio. Terio. ¿Cierto? ¿Ya? Y el terio lo ubican, ¿cierto? Acá no ayuda mucho tampoco. Está formado en el margen. Está formado acá por el frontal, el temporal, la medula esfenoides y el parietal. Y el asterium ¿con qué se relaciona? ¿El asterium con qué se relaciona? Hay mucha teoría. ¿Con qué se relaciona el asterium? ¿Con él? Con el seno sigmoideo, ¿cierto? ¿Y cómo se forma el asterium? ¿Cómo se forma el asterium? ¿Confluencia de qué huesos es el asterium? El occipital, el parietal y la porción petomastoidea del temporal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Eso, ahí hubieron fontanelas menores, ¿cierto? Lo vamos a ver en la siguiente plática cuando tengamos material cadavérico. De nuevo. ¿Ya? El término es importante. ¿Ya? La bóveda es importante porque se fractura. ¿Ya? Las fracturas más frecuentes de la bóveda del cráneo son fracturas lineales.
¿ya? Hay fracturas con hundimiento, ¿cierto? Hay fracturas con pérdida de tejido óseo, ¿cierto? Ya que sale gas que a veces permite que parte del cerebro salga por ahí. Lógicamente ya el pronóstico es mucho más grave. Mucho más grave. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? Porque vamos a incidir mucho en la parte práctica. La anatomía ya la conocen, pero si vamos a la anatomía también, ¿cierto? Mencionamos en teoría dos frutos, un plátano y un limón, ¿cierto? Relacionados con los dos problemas más frecuentes, los hematomas. El hematoma subdural y el hematoma epidural. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ya. Como les dije, adosado a la calota está la dura madre, ¿cierto? No hay un espacio ahí, no hay un espacio. Entonces se produce la ruptura vascular, ¿cierto? Se forman lo que se llama espacios decolables, que quiere decir la sangre va separando la dura madre, ¿cierto? En el endocráneo no hay espacio epidural como si hay en la médula. No hay espacio epidural como si hay en la médula. Entonces, se forman espacios decolables, espacios falsos, ¿cierto? ¿Ya? Y como en el encéfalo no hay espacio, ¿ya? Entonces se produce lo que se llama el efecto de masa. El efecto de masa es que va empujando al cerebro, ¿cierto? Y el cerebro no le gusta que lo empujen. Cuando el cerebro se siente comprimido, ¿su respuesta cuál es? El edema cerebral. ¿Cierto? Es su respuesta del cerebro. Se molesta. ¿Ya? Ese edema cerebral puede generar, ¿cómo se llama? Focos epileptógenos, ¿cierto? Entonces el paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico, ¿cierto? Puede tener trastorno sensorio, pero también puede tener convulsiones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Estamos ahí de poco a poquito. ¿Ya? Vamos a ver algo podido hacer la clase más amena, porque puro huequito, puro hueso. Lo que me importa son los agujeros de los nervios generales. ¿Por qué? Porque esos nervios que van a salir, se van a comprimir, se va a dar clínica. Cada nervio te da una manifestación, ¿cierto? Ya, vamos a ver si ayuda este vídeo. Vamos a ver las principales diferencias entre el hematoma epidural y el hematoma subdural. Antes de ir a la tabla comparativa, veamos primero algunas generalidades acerca de ambos cuadros, para ya llegar a los datos con una imagen mental formada. En primer lugar, tenemos al hematoma epidural, que como vemos en la imagen, tiene forma convexa, es decir, como una lenteja hacia el centro del cerebro. El origen de este sangrado
suele ser arterial y se caracteriza por un tiempo luego del accidente en que el paciente está lúcido y luego empieza a deteriorarse rápidamente. A esto se le llama intervalo lúcido. Por otro lado, tenemos el hematoma subdural que tiene una forma cóncava, o sea, es como que sigue paralela al borde del cráneo. En este caso, el origen suele ser venoso y se debe a traumatismos de mayor energía. Los pacientes suelen estar graves ya desde el inicio, o sea, en coma, sin pasar por el intervalo lúcido que vemos en el hematoma. Ya. Aclarando que hay un hematoma subdural agudo y uno crónico. Se está refiriendo al agudo, donde el paciente debuta ya con trastorno grave del sensorio, puede iniciar con coma. ¿Ya? Entonces, ¿qué caracteriza al primer hematoma? Y generalmente es arterial. Y es venoso, y el subdural generalmente es venoso. Puede también ser arterial a la vez, ¿ya? Pero hay una predisposición a la arterial y a la venosa. En la etapa aguda de subdural no hay ese intervalo lúcido que hay en el epidural. Y la forma. ¿Cuál tiene forma del planador? El subdural. ¿Qué tiene forma de limón? El epidural. ¿Ya? Quiero que aprendan cosas. Porque esa es mi función. Y yo también voy a estar pasando cosas también. Es lo bonito de enseñar. Uno aprende aprendiendo cosas. Van pasando cosas que a veces ya hace tiempo me enseñaron. Yo no suelo ver eso, pues. Para ver eso, para ver eso tengo que pasar un servicio de trauma shock y el servicio de neurocirugía. ¿Verdad? Vale. Dicho esto, podemos pasar a ver la tabla comparativa. Entonces, empecemos a ver las diferencias entre los hematomas epidural y por otro lado subdural. Empecemos por hablar del origen. En el caso del hematoma epidural, como vimos, el origen es en general arterial y la arteria más frecuentemente afectada es la meninge media. Por eso, también suele verse el hematoma en esa región hacia temporal. Por otro lado, la subdural suele deberse a un daño sobre las venas corticales, sobre todo en los cuadros agudos. Respecto a la clínica, vimos también que el hematoma epidural suele tener una triada de conmoción, luego un intervalo lúcido y al final una pérdida de conciencia que lleva al coma. Mientras que en el hematoma subdural, la gravedad del cuadro suele llevar al coma ya desde el inicio. Si hacemos a estos pacientes una tomografía, cosa obligatoria, veremos en el caso del hematoma epidural una hiperdensidad en forma de lente biconvexo, es decir, convexo. O contrario al borde del cráneo, mientras que en el hematoma subdural la hiperdensidad es en forma de semiluna o paralelo al cráneo. Ya. Entonces, ya vemos la diferencia. El 85% no es la meninge media. Además, puede ser la meninge. La meninge posterior, ¿cierto? Incluso la misma carótida, pero ya sería mortal. ¿Cierto? El otro es venoso. Pero vamos a averiguar qué venas son las que se comprometen. Estoy mencionando de forma general. Y ahora hay unas venas ahí. ¿Ya? Que tienen un nombre. El intervalo lúcido previo al coma. Y acá la forma aguda es inicia con coma. Ahora, la tomografía es importante. La tomografía es importante. ¿Cierto? La tomografía que se pide tiene dos opciones: con contraste o sin contraste. ¿Cierto? Ya. ¿Cuál es la importancia? Ya. Cuando hay una hemorragia, o mejor dicho, lo primero que se pide
una fotografía sin contraste. Ya sin contraste, ¿cierto? Y esta tomografía me descarta que es un problema hemorrágico, ¿cierto? No se ve un hematoma. Yo le pido con contraste para ver un problema isquémico. Un problema isquémico. Aquí estamos hablando de un traumatismo, generalmente. Un traumatismo. ¿Ya? Pero pueden haber enfermedad cerebrovascular, ruptura de vasos por problemas aneurismales, saculares, ¿cierto? Sí. Pueden haber problemas, hemorragias, por la MAB. A ver, ¿cómo se llama MAB? A ver. ¿Qué es MAB? ¿Alguien sabe qué es MAB? MAB. ¿Escuchó esa palabra? Se refiere a malformaciones arteriovenosas. Que uno no sabe que tiene, por si acaso. Igual que los aneurismas. Los aneurismas tienen un componente familiar. Tienen también un componente aterosclerótico. ¿Verdad? ¿Cierto? El paciente puede debutar. Una persona que debuta con trastorno sensorio, ¿cierto? Podemos pensar en un problema cerebrovascular. En este caso es un problema traumático. ¿Verdad? Hay la tomografía, ¿cierto? Y hay la resonancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Ya, para que sepan. ¿Ya? Cuando hay isquemia, la tomografía no muestra, o sea, cuando hay una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, la isquemia no aparece rápidamente, demora 2-3 días en aparecer, ¿cierto? ¿Ya? La resonancia magnética me da una ventaja sobre la tomografía, ¿ya? Me da lo que se llama la zona de penumbra, la zona que está entrando en la isquemia, y esa zona de penumbra es la que todavía se puede salvar. Todavía se puede salvar con antiagregantes, hipolipemiantes, ¿cierto? Vasodilatadores, se puede salvar. Esa es la ventaja de la resonancia, me da un tiempo más, un tiempo que puede ser importante para el paciente. Ya, pero no en todos lugares la resonancia, realmente. La tomografía a veces es más asequible. ¿Ya? Respecto al daño sobre el parénquima cerebral, es menor en el hematoma epidural, mientras que en el subdural es mayor. Y esto suele ocurrir también porque la sangre en este caso está en contacto directo con el parénquima y es una sustancia muy irritante. La mortalidad también es bastante diferente en cada uno de estos cuadros. En el hematoma epidural es de alrededor de un 10%, mientras que en el hematoma subdural llega hasta el 50% o incluso más, coincidiendo con la mayor gravedad general del cuadro que estamos viendo en cada comparación. Y por último, respecto al tratamiento, ambos cuadros son similares y se hace una craniotomía en ambos casos para evacuar la masa, o sea, el hematoma, que se formó y está comprimiendo al cerebro. ¿Cierto? Entonces el tratamiento es la craniotomía. Sacar para descomprimir, ¿cierto? Para descomprimir esa zona se saca un cuadradito, se hace con un taladro, se hace 4 huequitos y se mete, ¿ya? Hay unas sierritas que van a conocerla, que es como un alambrito chiquito, que se llama la sierra de Gigli. Se mete y se corta y corta, tiene un filo y corta rápido, ¿cierto? Pero usa tócares para hacer los huequitos. Entonces el tratamiento es evacuar, ¿cierto?
¿Ya? ¿Por qué? El efecto de masa, mencionado al inicio, va a comprimir el cerebro. El cerebro responde con edema, convulsión y coma. ¿Ya? Y coma. Después ya van a saber que la escala de Glasgow, que es la que nos sirve como parámetro para los diferentes grados del coma. La escala de Glasgow, de la ciudad de Escocia, de la Universidad de Glasgow en este caso. Y hasta acá la comparativa entre ambos hematomas cráneoencefálicos. Espero que este video te haya sido de utilidad. Ya. Si te gustó, Ya. Nosotros, en general, no solo nosotros, sino muchas culturas antiguas se dieron cuenta de eso. Hicieron craniostomía y la gente sobrevivía por eso. Porque bajaba la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana. Ya. Su médico podría recomendar un procedimiento de craneotomía o craniectomía para tratar una cantidad de diferentes enfermedades, lesiones o afecciones cerebrales. Su cráneo está hecho de hueso y sirve como cubierta dura y protectora para su cerebro. Dentro del cráneo se encuentran las 3 capas de tejido, denominadas meninges, que rodean su cerebro. La capa externa y gruesa es la dura madre. La capa de tejido del medio es la aracnoides. Y la capa interna es la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene vasos sanguíneos y un líquido claro denominado líquido cerebroespinal. Los vasos sanguíneos denominados... Importante. ¿Por qué espacio circular los vasos sanguíneos? Aracnoides Pues y porque es piamos. una idea, ¿cierto? Ya, una hemorragia que van a ver después se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Cuando vean después la clínica, cuando hablan de meningitis, hay ciertos meningios. Dentro de estos meningios hay rigidez y dolor en la nuca. La meningitis es un cuadro inflamatorio de causa infecciosa, pero la sangre de una hemorragia subaracnoidea también irrita y genera rigidez, ¿ya? Que es un diagnóstico diferencial, ¿ya? Si encuentro fiebre, puedo pensar en una meningitis, ¿ya? Pero si no encuentro fiebre, pero igual hay trastorno sensorio, ¿ya? Puede ser una hemorragia subaracnoidea que es como debuta una rotura de un aneurisma. ¿Ya? Las venas comunicantes conectan la superficie de su cerebro con la dura madre. Otros vasos sanguíneos, denominados arterias cerebrales, llevan la sangre hasta el cerebro. Dentro del cráneo, la función normal del cerebro requiere un equilibrio delicado de presión entre la sangre de sus vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y el tejido cerebral.
Esto se denomina presión intracraneal normal. La mayor presión intracraneal podría atribuirse a tumores cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, problemas en sus vasos sanguíneos o infecciones en el cerebro o médula ósea. Estas afecciones hacen presión en el cerebro y hacen que se hinche o que cambie de forma dentro de su cráneo, lo que puede llevar a lesiones cerebrales graves. Su médico podría recomendar una craneotomía para El edema, o sea, es perjudicial porque la capa más importante del cerebro es la corteza. Al edematizarse se comprime esa capa, ¿cierto? Y se va a ir dañando, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, la manifestación es la hipertensión endocraniana, ¿ya? traer tejido cerebral anormal, por ejemplo, un tumor cerebral, una muestra de tejido por medio de biopsia, un coágulo sanguíneo llamado hematoma, exceso de líquido cefalorraquídeo o pus de una infección denominada absceso. ¿Cierto? Se puede evacuar el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando se aumenta el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llama esa patología? Que no piensan más en el recién nacido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agua en el cerebro, agua en la cabeza. ¿Cómo? Hidrocefalia, pues. Que puede ser comunicante o no comunicante. Pero la que nos interesa, esta es la parte pediátrica, es la normotensiva, la que hay aumento del líquido, pero se mantiene la presión. ¿Ya? Y como son adultos mayores, toleran un poco más. Porque el cerebro del adulto mayor se va reduciendo de tamaño. La palabra que usa, que no es muy simpática, dice, tienen atrofia cerebral. Pero no se atrofia, pero sí disminuye de tamaño. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué cree? Tiene un edema cerebral. Debe ser una craniotomía. Con edema cerebral es diferente por una hemorragia. Cuando el cerebro está hinchado como una esponja, yo lo destapo y el edema no va a bajar. Simplemente evito que siga el daño, nada más. Yo usaré diuréticos osmóticos como el mannitol para bajar el edema. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Le voy a poner la tapita? ¿Creen que le voy a poner la tapita? Y el cerebro está hinchadazo. No, la tapita la guardo, por si acaso. ¿Dónde la guardo? En el abdomen. Hago una piel y le meto ahí el abdomen. Van a ver un paciente que le falta, que la cabeza no es redonda, que le falta un pedazo. Porque se saca ese pedazo hasta que baja el edema y después se lo coloca de nuevo. Ya no es algo inmediato. No es algo inmediato la craniotomía. Tiene un proceso. Van a ver pacientes. A ver, ¿qué es lo que tengo fotos por ahí que le falta un pedazo de cabeza. También se puede realizar una craneotomía para aliviar un edema cerebral, detener un sangrado denominado hemorragia, reparar vasos sanguíneos anormales, reparar fracturas en el cráneo o reparar meninges dañadas. Por último, también se puede realizar una craneotomía para tratar afecciones cerebrales, por ejemplo, epilepsia,
administrar medicamentos a su cerebro o implantar un dispositivo médico como un estimulador cerebral profundo. El motivo más común para una craneotomía es extraer un tumor cerebral. Antes de su procedimiento, se le proporcionará anestesia general para dejarlo inconsciente y que no sienta dolor. Se rapará el cuero cabelludo en el lugar en que se encuentra el tumor. Al comenzar, el cirujano le hará una incisión en el cuero cabelludo. Se harán uno o más orificios pequeños en el cráneo. Luego el cirujano conectará los orificios para crear una pieza ósea circular llamada colgajo óseo y extraerla. El cirujano hará una incisión en la dura madre para dejar el cerebro expuesto. Luego se extraerá el tumor. La incisión de la dura madre se cerrará con puntos. El cirujano reacomodará el colgajo óseo con placas de metal y tornillos que permanecerán en el cráneo de por vida. Existe una variante de la craneotomía, denominada craniectomía, que se realiza si el cerebro está muy hinchado o si el cráneo está infectado. El cirujano podría retrasar el reacomodamiento del colgajo óseo hasta un procedimiento posterior para dar tiempo a que la hinchazón baje. El final de una craneotomía o de una craniectomía, la incisión del cuero cabelludo, se cerrará con grapas y se envolverá su cabeza con bandas. Si se sometió a una craniectomía, en una fecha posterior se le realizará otro procedimiento, denominado craneoplastía, después de que se haya ido la hinchazón. Esa vez, el cirujano reacomodará el colgajo óseo con placas de metal y tornillos y cerrará la incisión de la piel con grapas. Después de cada procedimiento, deberá permanecer en el hospital por varios días. Su cuidador revisará su función cerebral mediante preguntas y enfocando una luz brillante en sus ojos. Es posible que se le administren medicamentos para evitar complicaciones. A él le cuento una historia particular, ¿cierto? Hay un cantante mexicano, a veces ustedes ya no conocen muchas de esas cosas, pero sus padres, sus abuelos conocerán, que era Pedro Infante. ¿Conoces a Pedro Infante? Algo había escuchado de él. Él tuvo un accidente, ¿ya? Y le ha reemplazado parte del cráneo con una placa, ¿ya? ¿Cierto? Él murió en un accidente de avión. Él mismo tripulaba el avión, porque él aprendió, ¿cierto? ¿Ya? Y su cuerpo, lógicamente, estaba quemado, ¿ya? Y se reconoció su cuerpo de él por la placa que tenía, ¿cierto? La leyenda urbana en México dice que no murió, quedó quemado y vivió más tiempo, pero lo que más se cree que sí murió, porque cuando encontraron la plaquita, ¿verdad? Su corazón bombea sangre hacia su cerebro a través de vasos sanguíneos en su cuello. Estos vasos sanguíneos, llamados arterias, se ramifican en arterias incluso más pequeñas que llevan la sangre a sus células cerebrales. Algunas de estas arterias pequeñas se unen a otras para formar una trayectoria conocida como el círculo de Willis.
Las paredes de las arterias contienen un músculo especial y capas elásticas que las ayudan a adaptarse a la sangre que bombea a través de ellas. A veces, las enfermedades, lesiones o defectos de nacimiento pueden provocar un espacio débil en la pared de las arterias en el círculo de Willis. Estos espacios débiles usualmente se forman donde se ramifican las arterias. Con el tiempo, la presión del fluido de la sangre a través de las arterias acentúa más el espacio débil. La presión sanguínea constante puede provocar que el espacio débil se infle y forme un bulto, llamado aneurisma cerebral. Este aneurisma cerebral es el tipo más común, llamado un aneurisma sacular o tipo valla. Con el paso del tiempo, el aneurisma puede crecer y empujar tejidos cerebrales cercanos o nervios. La sangre puede también gotear desde el aneurisma. Si su pared se vuelve muy delgada, el aneurisma puede reventar o romperse y derramar sangre de alta presión alrededor de su cerebro. La sangre presiona su tejido cerebral y puede provocar lesión a sus células cerebrales. Los químicos en la sangre escapada pueden irritar otras arterias del cerebro y pueden provocar que se reduzca. Como resultado, su cerebro puede hincharse, conduciendo a una grave lesión cerebral. Los síntomas comunes de la ruptura de un aneurisma incluyen dolores de cabeza graves y repentinos, a veces llamados cefalea en trueno, problemas con la vista, como visión borrosa o doble, náuseas y vómitos, un cuello adolorido o rígido, o confusión. Un aneurisma cerebral sin romperse puede no provocar síntomas, pero aneurismas grandes que no se han roto pueden provocar los siguientes síntomas: dolor de cabeza y dolor cerca o detrás del ojo, visión doble o borrosa, un párpado caído, entumecimiento o debilidad en uno de los lados de la cara. Un aneurisma cerebral roto es una emergencia médica. Si está teniendo síntomas, busque inmediatamente atención médica. Si tiene un aneurisma cerebral roto, su médico puede recomendar clips quirúrgicos o espirales endovasculares. Para los clips quirúrgicos, su cirujano hará una abertura en su cráneo cerca de su aneurisma y colocará un pequeño clip de metal en el tallo que conecta el aneurisma a su arteria. El clip bloquea el flujo de sangre en su aneurisma. En las espirales endovasculares, su médico colocará un tubo de plástico, llamado un catéter, en una arteria grande en su ingle. Utilizando una vista de rayos X en vivo, su médico hará avanzar el catéter a través de sus arterias hasta que alcance el aneurisma. A través del catéter, su médico insertará uno o más cables flexibles en su aneurisma. Los cables se enrollarán y provocarán que se forme un coágulo sanguíneo dentro de su aneurisma, lo cual bloquea el aneurisma del resto de su arteria. En una forma similar, si tiene un aneurisma cerebral que no está roto, su médico puede recomendar los clips quirúrgicos o espirales endovasculares. Además, si su aneurisma es pequeño y no provoca dolor u otros síntomas, su médico puede observar su aneurisma por un periodo de tiempo antes de realizar cualquiera de estos procedimientos.
sobre los huesos. No tiene que pasar. Pero bueno, sí,